Como les habíamos mencionado, el doctor Pablo Iturralde del Centro de Derecho Económicos y Sociales ya se encuentra con nosotros y en pocos minutos ya nos va a presentar el tema El negocio invisible de la salud, análisis de la acumulación de capital en el sistema de salud del Ecuador. Bueno, muy buenos días. Primero quiero empezar pidiendo disculpas, en realidad me habían dicho que venga a las 10:50 y bueno, hubo aquí unos detalles con el computador que nos hicieron demorar un poco. Me han pedido que yo realice una presentación sobre una investigación que hemos elaborado durante el último semestre del año pasado, ¿sí?, sobre la concentración de capital en el sector de salud. Yo entiendo que la mayoría de la audiencia son estudiantes de medicina y me parece que en fármacos también, ¿sí, no? Bueno, en todo caso no está relacionado directamente, digamos, con el tipo y el enfoque de investigación que voy a presentar. Sin embargo, me parece que podría ser interesante mantener un enfoque similar en algunas, digamos, en el área donde ustedes se desenvuelven, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos es, mediante una metodología de crítica de la economía política, lo que hemos hecho es tomar el mercado de salud, ¿sí?, varias ramas de actividad económica vinculadas al mercado de salud y ver cómo se están comportando las multinacionales o las élites empresariales. Estamos hablando, digamos, de conglomerados de empresas privilegiadas, y buscar cuál es su vínculo con el gasto público, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Bueno, pretendíamos primero tratar de descubrir cuál es el ejercicio de poder de mercado, ¿sí?, que tienen la capacidad de implementar estas grandes empresas, ¿sí?, y poner ahí en tensión, por un lado, el beneficio privado, ¿sí?, y por el otro, hacer un balance de cuál va siendo el desempeño del beneficio social, ¿sí? Yo hago esta pequeña introducción porque normalmente no es el enfoque que suelen adoptar los salubristas, por ejemplo, para hacer un estudio de impacto, ¿no? Nosotros no vamos, por lo tanto, a revisar ni la calidad del gasto, tampoco vamos a revisar en este momento cuáles han sido los impactos sobre la población, sino que lo que queremos hacer es plantear el sector salud como un eje de acumulación de capital del patrón económico del país, ¿sí? Y ahí encontramos algunos elementos que creo que podrían aportar bastante al debate, ¿sí? Por un lado, la información muestra que existe, no podemos decir que hay una relación de causa y efecto, pero existe a la par una manifestación de crecimiento del gasto público conjuntamente con el incremento del gasto privado, de los ingresos de las compañías privadas. Ya vamos a ver. Antes de eso, yo aquí tengo una gráfica donde podemos ver la participación de diferentes ramas de actividad económica en la estructura de la economía. Esto es a lo que ahora se le llama la matriz productiva, ¿no? Es decir, qué jerarquía ocupa cada rama económica en la estructura productiva del país, ¿sí? Aquí comparamos dos periodos, el año 2001 al 2006 y el actual periodo de gobierno entre el 2007 al 2012, ¿sí? Pues digamos, yo ya he actualizado esta información y tenemos los mismos resultados. Lo que podemos ver son dos conclusiones básicas, ¿no? La primera es que, si ustedes se dan cuenta, las barras azules, que son el periodo anterior, y las barras rojas, más o menos mantienen la misma tendencia. Es decir, no hay un cambio de matriz productiva fundamental. Sin embargo, podemos decir que hay algunos cambios estructurales, que son aquellas ramas de actividad económica que están encerradas en los círculos, ¿sí?, y que son ramas que han crecido más durante este periodo y están vinculadas al crecimiento del mercado interno. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de la construcción, ¿sí?, que tiene mucho que ver con la inversión en carreteras. Estamos hablando de las actividades profesionales, técnicas y administrativas, que tienen que ver también con el sector público. Y estamos hablando de la defensa y seguridad y del sector de servicios sociales, donde se encuentra el sector salud, ¿sí?
Bueno, ahí tenemos también otra excepción, que además es la más grande, que es la de petróleo, que muestra la barra roja en un crecimiento muchísimo mayor por el incremento de los precios del barril. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que el sector salud, ¿sí?, más allá de ser solamente una rama que provee servicios, que está atendiendo necesidades sociales, también se ha constituido en un eje de acumulación, en un eje de concentración y de impulso de la economía. Aquí tenemos una gráfica donde mostramos el presupuesto del gobierno central en gasto social. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2008, en este periodo, ¿sí?, se duplicó ese presupuesto. Estamos diciendo que el presupuesto, si en el año 2007 de gasto social representaba el 5% del Producto Interno Bruto, de repente para el año 2008 se elevó hasta el 9% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Eso es un enorme esfuerzo fiscal que lo realiza no solamente el Estado, o sea, hay que verlo de otra manera. El esfuerzo que realiza el Estado es una forma de consumir colectivamente la riqueza. ¿Sí? Es decir, quien se está esforzando es el conjunto de la población ecuatoriana. Y aquí tenemos específicamente en este gráfico cómo evolucionó el gasto en salud. ¿Sí? De igual manera podemos ver una evolución sumamente importante, ¿no? En el año 2007 la inversión, el gasto en salud eran de 606 millones de dólares. Para el año 2008 esta cifra llegó hasta 1.190 millones de dólares. ¿Sí? En el año 2009 ya sobrepasa los 1.600 millones de dólares. ¿Sí? Esto es una cifra altísima, para que tengan una idea, porque a veces hablar así en miles de millones de dólares, cuando no estamos acostumbrados a tratar escalas de nuestra propia economía, no sabemos de qué dimensión estamos hablando. A ver, la explotación del Yasuní. Por la explotación del Yasuní se habla de que obtendríamos más o menos alrededor de 8.000 millones de dólares en 30 años, 30 o 25 años. ¿Sí? Actualmente cada año en el gasto social en salud estamos invirtiendo 1.600 millones de dólares. Ahora, esta parte, a ver, me la voy a saltar primero para ir un poco más adelante a lo fundamental. ¿Sí? Ahora, lo que nos interesa ver es cómo se ha comportado entonces el mercado y las empresas que pueden ejercer poder de mercado. Yo quiero hacer aquí una aclaración. En primer lugar, nosotros no estamos cuestionando que el gasto en salud no haya beneficiado a la población, lo ha hecho. Existen varios estudios que lo que muestran es que la ampliación de la cobertura ha tenido un impacto positivo sobre la población. Lo que queremos hacer, sin embargo, es medir eso con otra regla. Vamos a ver, en comparación a los resultados sociales, vamos a ver qué pasó con los resultados del capital. ¿Sí? Y lo que podemos encontrar es que mientras el capital obtuvo ganancias o tasas de ganancia extraordinarias, es decir, una rentabilidad altísima para el nivel de inversión que tiene, así como un control de mercado casi oligopólico. En cambio, los resultados sociales siguen siendo moderados. Acordémonos que lo que se establece en la Constitución es que el gasto en salud debería ser equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Actualmente hemos alcanzado el 2%, a pesar del enorme esfuerzo que habíamos visto. Entonces sigue siendo moderado. Tenemos este periodo de gobierno entre 2007 y 2012 ya hereda una estructura económica altamente concentrada. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, información del censo económico. Esto es el año 2010, pero nos da una visión de cómo está el mercado en términos generales y estructurales. Y, por ejemplo, encontramos que en la fabricación de productos farmacéuticos y medicinales, o sea, los industriales, quienes elaboran las medicinas, ¿sí?, el 2% del total, solamente el 2% de las empresas controlaron el 86% de todas las ventas. De estas, además, la empresa pública, que no tiene, digamos, este momento una empresa que produzca, elabore medicamentos, pero ha hecho de intermediario, ha participado solamente del 0.04%. En fabricación de instrumentos y materiales médicos, que incluyen también los odontológicos, ¿sí?, Cuatro empresas privadas, que representan el 2% igual, controlaron el 33%. ¿Sí? En actividades de hospitales y clínicas, el 2% controló el 19% de las ventas.
Y así podemos seguir encontrando otros casos. Aquí yo menciono solamente algunos. ¿Sí? Nosotros realizamos este estudio tratando de definir cuál es el sector salud. Esto es una definición que, como cualquier otra, ¿sí?, es arbitraria, pero es válida mientras uno señale cómo lo ha hecho, ¿no? Nosotros cogimos y definimos 6 segmentos, son segmentos de la rama de actividad económica del sector salud, ¿sí? Esos 6 segmentos incluyen farmacias, ¿sí?, que estamos hablando de las farmacias que se ubican en los barrios y venden al por menor los medicamentos, el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, estos son en cambio los que distribuyen en grande, ¿no? La industria farmacéutica, las clínicas y hospitales, la medicina prepagada y los seguros de salud, y el comercio por mayor de instrumentos y materiales quirúrgicos. Este es el sector que hemos analizado, y en todos hemos visto que hay concentración económica, que hay concentración oligopólica, inclusive en el de clínicas y hospitales, donde hay una participación mayor del sector público. Como el tema de este taller es sobre medicamentos, yo solamente voy a presentar los resultados fundamentales en el sector farmacéutico, ¿sí? A ver, aquí por ejemplo podemos ver una tendencia de concentración en capitales en las farmacias, ¿sí? Aquí mostramos los resultados de Econofarm y comisariatos de medicinas, Farcomed, ¿sí? Estamos hablando de Sana Sana y Fibeca, ¿sí? Solamente las dos empresas, ¿sí?, en el año 2012 controlaron el 81% de todos los activos que tiene el sector. Es decir, de todas las plantas instaladas, equipamientos que existían, los activos financieros, ¿sí?, el 81% pertenecen solamente a Sana Sana y Fibeca, ¿sí? Además, podemos ver que hay una tendencia de concentración, o sea, de acumulación. Veamos, por ejemplo, este mismo dato, no era el 81 en el 2006, perdón, en el 2001, sino era el 65, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en las ventas. En el 2001, las ventas de estas dos empresas representaban el 70% de todo el sector. En el 2012 se incrementó su participación al 75%. ¿Sí? En las utilidades en el 2001 ya dominaban prácticamente el sector, con el 72%. En el 2012 este porcentaje se incrementó hasta el 81%. Aquí además hay que señalar otro elemento, ¿sí? Nosotros no alcanzamos, en este momento ya lo estamos haciendo, pero para este estudio no alcanzamos a construir el grupo económico, o sea, lo que hicimos es hacer un análisis por empresa, pero estas empresas que tienen marcas diferentes en el mercado pueden pertenecer a un mismo propietario, ¿sí?, o a un mismo grupo de interés. Por ejemplo, en este caso, Fabaca y Sana Sana son del mismo grupo económico, ¿no? Nos hemos avanzado nosotros a construir estos grupos. Eso implicaría ver además o demostrar además, esto es un adelanto de lo que estamos descubriendo, que la diversificación de estos grupos económicos y la integración, ¿sí?, no solamente es vertical, o sea, no solamente está en la propia rama, ¿no?, sino que también hay una integración horizontal, es decir, pasan otras ramas, de repente están en el negocio de los fármacos y de repente pasan a una rama de construcción de hospitales, ¿sí?, o pasan a otras ramas industriales, ¿sí? Menciono esto porque hay que considerar que este es un problema que, como es un problema, digamos, económico, ¿sí?, habría que considerar siempre el contexto, ¿no? Y lo que estamos viendo es, en otras palabras, que las condiciones económicas están determinando el desenvolvimiento del sector de salud. Aquí podemos ver la evolución de los ingresos comparados con la carga fiscal, igual de Sana Sana y Fibeca, ¿sí? A ver, una primera observación. En el año 2008 estos ingresos se duplican, ¿sí?, precisamente en el año donde también se duplica el gasto en salud, ¿sí? Y una segunda observación que hay que hacer es, ustedes ven la curva, las líneas, ¿sí?, la de color tomate y la de color rojo, ¿sí?, la de tomate es Sana Sana, la de rojo es Fibeca. Esa es la carga tributaria, es decir,
es la relación que existe entre el impuesto a la renta, entre lo que están pagando de impuesto a la renta y el nivel de ingresos que obtienen. Lo que vemos es que la carga tributaria va disminuyendo progresivamente. ¿Qué significa eso? Aunque incrementan sus ingresos, ¿no?, en términos absolutos, ¿sí?, incluso pueden estar pagando mayores impuestos, ¿sí?, en términos absolutos. Sin embargo, por cada dólar adicional que ingresa, ¿sí?, están pagando están declarando una menor cantidad de utilidades, ¿sí? Eso no significa, ojo, no hay que confundirse aquí, porque me pasó varias veces, salió incluso en una nota de prensa, que se decía en el estudio de que las empresas están pagando menos impuestos. No, esto no es así. Sí pagan más impuestos, pero pagan menos en relación a los ingresos que obtienen, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Ahí hay un hecho que es real, digamos, del cual estamos seguros. En el año 2010 se aprueba el Código Orgánico de Producción, Comercios e Inversiones, ¿sí?, que tenía como objetivo, entre otros, ¿no?, incentivar la inversión extranjera y buscar además inversión local para el cambio de la matriz productiva, y lo que hicieron es crearles algunos incentivos para que puedan invertir. Entre esas están exenciones, subsidios y deducciones que pueden hacer del impuesto, y la reducción del impuesto a la renta, que pasó del 25% al 22% en un periodo progresivo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que aunque ellas deberían estar invirtiendo más, ¿no?, porque están pagando menos impuestos, ¿sí?, en realidad lo que vemos es que la inversión más o menos se ha estancado. Es más, la inversión extranjera en el sector salud no se ha modificado fundamentalmente, y sin embargo el Estado, el conjunto de ecuatorianos, está recibiendo menos recursos de estos grandes grupos. Ahora, aquí estamos viendo la concentración de capital en comercio al por mayor de productos farmacéuticos. Esto ya no son las farmacias de barrio, sino son las grandes empresas, los grandes distribuidores, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, 7 empresas que dominan el mercado, ¿no? Está Difar, está Ecofarmacias, está Letargo del Ecuador, Ecoquímica, Roche, Bayer, ¿sí? Encontramos que igual el nivel de concentración es menor, pero sigue siendo alto y sigue siendo inequitativo, ¿sí? En el año 2001, estas empresas controlaban el 20% de los activos totales, y preocupa que para el año 2011 estas empresas llegaron a controlar el 42%, ¿sí? Hay un proceso ahí de acumulación que habría que explicarlo, ¿no? Perdón, antes me olvidé de mencionar, una razón por la que se disminuye la carga tributaria es la aplicación del Código Orgánico de Producción, Comercios e Inversiones. Pero además encontramos que todas estas empresas, ¿sí?, todos los grupos económicos que están alrededor de estas empresas tienen vínculos con paraísos fiscales. Es decir, tienen empresas afiliadas o tienen accionistas afiliados, ¿sí?, que tienen residencia en Panamá, en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pueden hacer es mantienen transacciones con las empresas que se encuentran en los paraísos fiscales, con el objetivo de disminuir impuestos. No sabemos que las empresas estén haciendo eso, pero los paraísos fiscales suelen utilizarse para poder reducir la carga tributaria. Les pongo un ejemplo. A ver, yo tengo una empresa acá en Ecuador, y en Ecuador yo tengo que pagar el 22% de impuesto a la renta, ¿sí? Lo que puedo hacer es incrementar, si se incrementa, mejor dicho, mis costos, yo puedo deducirlos, ¿no es cierto?, y de esa manera declaro menos utilidades y pago menos impuestos, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido si yo estoy pagando más costos y pagar menos impuestos si se me está yendo en costos. Pero si yo tengo una empresa en las Islas Caimán donde pago 0 impuestos, ¿sí?, y compro una consultoría muy cara en las Islas Caimán a mi empresa, que viene a hacer cualquier cosa, ¿no? Me incremento los costos, entonces declaro menos impuestos acá donde sí me cobran impuestos, y en las Islas Caimán, en cambio, obtengo ganancias que no tienen que responder al Estado, ¿sí? No sabemos si eso es así. Existen estudios, además muy pocos estudios, porque un estudio de ese tipo implica un estudio de auditoría. Ya hay pocos en Latinoamérica. En Ecuador, digamos, no existe uno. Solamente está autorizado, por tanto, a hacerlo el Servicio de Rentas Internas, porque las empresas están protegidas por sigilo empresarial.
Sin embargo, el SRI, por ejemplo, ha tomado medidas interesantes dentro de nuestro país, ¿sí? Una de esas ha sido prohibir que las empresas que están vinculadas a los sectores estratégicos, como el petróleo, el agua, la energía, etcétera, ¿sí?, estén vinculadas a paraísos fiscales, ¿sí? Yo creo que sectores tan sensibles como el de la salud, o por ejemplo, podríamos hablar también como en el sector de la educación, se debería de tomar medidas similares, ¿sí? No podrían estar estas vinculadas a paraísos fiscales para evitar que eludan el pago de impuestos. Bueno, regresando entonces a las empresas del comercio de medicinas al por mayor, ¿sí? Aquí tenemos también la carga tributaria y los ingresos de algunas de estas empresas, ¿sí? Y lo que vemos es encontramos la misma tendencia que en las farmacias al por menor, ¿sí? Es decir, hay un incremento de los ingresos a partir del año 2008 y tienen una carga tributaria que es descendiente. Si revisamos y nos vamos más atrás en el eslabón de la cadena productiva y nos vamos a los laboratorios, ¿sí?, encontramos otra situación igual de concentración. Aquí tenemos que en el caso de dos empresas, Kifatex y Novartis, ¿sí?, son los que dominan el mercado, y de igual manera encontramos niveles de concentración que son ascendentes. En el año 2001, estas dos empresas controlaban el 30% de los activos, ¿sí? Para el año 2006 era el 31%, y para el 2012 llegaron a controlar el 34%, ¿sí? En el conjunto de las ventas, ¿sí?, en el año 2001 ellos controlaban el 35% de todas las ventas del sector. Para el año 2012 llegaron a controlar el 48%, ¿sí? Es sumamente preocupante el nivel de concentración, ¿sí? Porque un factor de la realidad es que tengamos una economía estructuralmente concentrada, ¿sí? Y eso ya ahí hay que tomar medidas. Pero se vuelve el problema más grave cuando no podemos detener esa tendencia. Y lo que encontramos es que a pesar, por ejemplo, de tener una política pública en gasto público que es progresiva, es decir, se está incrementando el gasto y se está orientando ese gasto a los sectores más vulnerables, ¿sí?, no hemos hecho mucho para detener, en cambio, el ejercicio de fuerza y poder, que incluye mecanismos no solamente de competencia desleal, sino que también incluye mecanismos de coerción y de presión, ¿sí?, extraeconómicos, digamos, o por fuera del mercado, ¿sí? Y eso es sumamente preocupante. Yo en este punto quisiera plantear el problema en los términos en los que alguna vez mencionó el presidente Rafael Correa, ¿sí? Él decía en una entrevista en el año 2012, una entrevista en El Telégrafo realizada por Orlando Pérez, le preguntaba, ¿por qué no hemos logrado combatir la pobreza a niveles más rápidos, ¿no?, un ritmo mayor? Si esto es un periodo revolucionario, debería disminuirse mucho más la pobreza. Sí, un sector en que ayuda a disminuir la pobreza es la salud, una atención a salud universal y de mayor cobertura. Y Rafael Correa le respondió, bueno, nosotros no hemos logrado modificar el modelo de acumulación del país, ¿sí?, porque no es nuestra intención afectar a los ricos, nuestra intención es sacar a la gente de la pobreza, generar procesos de equidad social, etc. Es decir, a mí me parece que esa tesis explica muy bien lo que está pasando actualmente en la relación entre el gasto público y el mercado en salud. Se está incrementando el gasto público y el gasto social sin afectar la concentración de los mercados y sin afectar el poder de los oligopolios que controlan el sector de la salud, ¿sí? ¿Es posible así generar mercados equitativos? Pues eso es una pregunta que habría que responder. Yo creo que no, y estamos viendo de las tendencias que no es así, que la tendencia sigue siendo hacia la acumulación. Si yo con eso quisiera parar, yo no sé, creo que ya me pasé del tiempo también. Muchísimas gracias.